Muy buenos días, profesor y compañeros alumnos. Nosotros somos el equipo número 5 y nos tocó exponer sobre el tema 2.3, flujo de efectivo pro forma. Definición de flujos de efectivos pro forma. El flujo de efectivo, también llamado como flujo de caja o cash flow en inglés, es la variación de entrada y salida de efectivos en un periodo determinado. En otras palabras, se puede decir que el flujo de caja es la acumulación de activos líquidos en un tiempo determinado. Por tanto, sirve como indicador de liquidez de la empresa, es decir, su capacidad de generar efectivo. Según el Plan General Contable, el flujo de caja se analiza mediante el llamado estado de efectivo de caja. Provee información sobre los ingresos y salidas de efectivos de un cierto espacio de tiempo. Conocer el flujo de caja de una empresa ayuda a los inversionistas, administradores y acreedores, entre otros, a evaluar la capacidad de la empresa de generar flujos de efectivos positivos, evaluar la capacidad de la empresa de cumplir con las obligaciones adquiridas, facilitar la determinación de necesidades de financiamiento, facilitar la gestión interna del control del presupuesto del efectivo de la empresa. ¿De dónde proviene el flujo de efectivo pro forma? Es el importe de efectivo neto que será usado por la empresa durante el próximo ejercicio por sus actividades de operación, inversión y financiamiento. Actividades de operación son recursos procedentes de las operaciones principales y ordinarias de la empresa, como los cobros procedentes de la venta de bienes y la prestación de servicios. Actividades de inversión representa la medida en la que se han realizado desembolsos de recursos que se prevé van a producir beneficios futuros. Solo podrán clasificarse como actividades de inversión aquellos desembolsos que permitan el reconocimiento de un activo en el estado de situación financiera. Esto es, por ejemplo, los pagos por la adquisición de activos a largo plazo. Actividades de financiamiento. Presenta el flujo de recursos destinados a cubrir compromisos con quienes suministran el capital a la empresa, tales como cobros procedentes de la emisión de acciones y otros instrumentos de capital. Objetivos del flujo de efectivo pro forma. Entre sus objetivos principales se pueden considerar los siguientes. 1. Proporcionar información apropiada a la gerencia para que ésta pueda medir sus políticas de operación y financiamiento. 2. Informar de dónde proviene y en qué se ha estado gastando el efectivo. 3. Mostrar la relación que existe entre la utilidad neta y los cambios en los saldos de efectivo. 4. Identificar el origen de los flujos de efectivo pasados para facilitar la predicción de flujos de efectivo futuros. 5. Mostrar la relación entre la utilidad neta y los cambios en los saldos de efectivo. 6. Evaluar la manera en que la administración genera y utiliza el efectivo. 7. Determinar la capacidad que tiene una compañía para pagar intereses.
El uso del flujo de efectivo pro forma puede traer muchos buenos beneficios para las empresas. Una de las principales ventajas del estado de flujo de efectivo es que proporciona una visión detallada de los cambios en las cantidades de dinero que una empresa mantiene con el tiempo. No es una declaración que recoge los datos absolutos, como se podría hacer en un balance general o en un estado de resultados. El flujo de efectivo pro forma, en su lugar, analiza si la empresa está acumulando más dinero que antes o si está perdiendo dinero. Y esto es de gran ayuda, ya que para las empresas las ayuda a obtener una amplia vista del éxito de la empresa cuando se combina con los otros estados. Otro de los beneficios de la utilización de un estado de flujo de efectivo es que te dice si la empresa tiene suficiente dinero para expandirse. Por lo general, cuando una empresa quiere expandirse, necesita dinero en efectivo, mientras que las empresas no siempre se expandirán cuando tienen dinero en efectivo. Las empresas con grandes cantidades de dinero suelen financieramente ser más fuertes que los que no lo tienen. El estado de flujo de efectivo solo proporciona información sobre a dónde va y viene el efectivo y los equivalentes de efectivo. No ve las tenencias de activos de las empresas. Desventajas del flujo de efectivo pro forma. Una de ellas es que no tiene en cuenta el crecimiento futuro. Al mirar el estado de flujo efectivo, esencialmente estás viendo la información de las últimas operaciones del negocio. Si la empresa está en proceso de desarrollar un sistema pionero de la tecnología, podría estar a punto de generar una gran cantidad de dinero en efectivo. Si solo observas el estado de flujo efectivo, no puedes evaluar correctamente el potencial futuro de la empresa. Otro problema potencial es la interpretación de datos. La información sobre el estado de flujo efectivo no es necesariamente fácil de interpretar. Se puede ver dónde todo el flujo de caja se va, pero no puede saber si debe de ir allí. Por ejemplo, puede ser difícil determinar si la empresa debería invertir en más de una planta o en el pago de la deuda. Hay que tener en cuenta toda la información presente y hacer las mejores suposiciones que puedas hacer. Al hablar del estado de flujo de efectivo, tenemos que considerar tres aspectos: la operación, la inversión y el financiamiento. Pero para realizar este estado de flujo de efectivo, tenemos que obtener información del estado de resultados y el estado de situación financiera, comúnmente conocido como el balance general. Al iniciar, observamos que en las actividades de operación tenemos a la utilidad neta. Esta utilidad neta es la misma que observamos en el estado de resultados. Son los 1050 que observamos ahí también. La depreciación, de igual forma, forma parte del estado de resultados y es la misma cantidad que observaremos aquí y en el estado de resultados. Al hablar de inversiones a corto plazo, podemos observar un aumento de un periodo a otro. Pero, ¿por qué el signo negativo? El signo negativo representa una salida de efectivo para la empresa. Por ello, esta acción. De igual forma, las cuentas por cobrar representan una diferencia de 350, pero es un aumento en las cuentas del activo, por lo cual será una cantidad negativa. De igual forma, el inventario tiene un aumento de 420 millones de pesos, pero lo vamos a registrar como un número negativo. Al hablar de cuentas por pagar, hablamos de cuentas de pasivo. Entonces, cuando una cuenta del pasivo aumenta, el efectivo en el flujo de caja es positivo, pero si el pasivo disminuye, el flujo de caja
queda registrado como un número negativo. Así tendremos giros por pagar, que será una cantidad positiva, en este caso 350 millones de pesos, y pasivos acumulados por pagar por 350 millones de pesos. Recordemos que toda esta información antes dicha es obtenida del balance general. Bueno, ¿cómo obtenemos el efectivo proveniente de las operaciones? Esta es simplemente la suma por todos los conceptos anteriores. Utilidad neta por 1050, depreciación por 1050, inversiones a corto plazo por 175, cuentas por cobrar por 350, inventarios por 420 millones de pesos de forma negativa, puesto que son una cantidad del activo, hay que recordarlo. Cuentas por pagar de manera positiva por 175, giros por pagar 350, pasivos acumulados por pagar 350, dándonos 2.030 millones de pesos. Como segundo aspecto tenemos a las actividades de inversión. Aquí encontramos a maquinaria y equipos. Aquí encontramos una diferencia por 700 millones de pesos. Pero esta diferencia implica una salida de efectivo, entonces será registrada con un número negativo. ¿Debemos de considerar también aquí las depreciaciones? No, las depreciaciones ya fueron consideradas con anterioridad en las actividades de operación. Entonces, esto nos dará como resultado el efectivo utilizado para la adquisición de activos fijos, por la misma cantidad, por 700, de forma negativa. Finalmente, vamos a considerar el tercer aspecto, el financiamiento. Estas actividades son constituidas por los pasivos a largo plazo y las cuentas patrimoniales. Cuando empezamos a observar el balance general de pasivos a largo plazo, observamos un aumento en una deuda a largo plazo por 525 millones, siendo así una nueva deuda. Así, en este balance general también podemos encontrar acciones comunes y un superávit de capital. Pero en este ejemplo no observamos una diferencia entre estos periodos. Por ello es que no fueron consideradas en este estado de flujo de efectivo. En caso de tener una diferencia, se tiene que considerar. A continuación, observamos la cuenta de dividendos. Esta cuenta representa las utilidades retenidas del periodo anterior menos las utilidades retenidas del periodo actual más las utilidades netas del periodo actual, dándonos una suma de 2.100 por utilidades retenidas del 2018 menos 1.750 por utilidades retenidas del 2019 más 1.050 por utilidades netas del 2019, dándonos un resultado de 1.400 millones de pesos como concepto de dividendos. A considerar el efecto proveniente del financiamiento, simplemente vamos a realizar una suma de estos conceptos, dándonos como resultado un número negativo por 875 millones de pesos. Tenemos que considerar también el flujo de efectivo neto. Y este será igual a la resta de el efectivo proveniente de las operaciones, que son 2.030, menos el efectivo utilizado para la adquisición de activos fijos, que representan 700 millones de pesos de manera negativa, menos los 875 millones de pesos por concepto de efectivo proveniente del financiamiento de forma negativa, dándonos como resultado 455 millones de pesos por concepto de flujo de efectivo neto. Pero, ¿qué pasa si queremos comprobar este estado de flujo de efectivo? Simplemente a esta cantidad de flujo de efectivo neto que tenemos por 455 millones de pesos,
vamos a sumarle el efectivo que teníamos al inicio del periodo. Esto quiere decir que le vamos a sumar 175 millones de pesos que observamos en el balance general, dándonos un resultado de 630 millones de pesos de efectivo al final del periodo. Es aquí donde comprobamos que nuestro estado de flujo de efectivo es correcto, puesto que en el balance general lo observamos de igual forma.